discapacidad en las personas ha estado presente desde la aparición del hombre. Muchos años atrás la sociedad fue muy dura con las personas que tenían alguna discapacidad, ya que fueron víctimas de la exclusión social, de la discriminación desmedida. Incluso eran exhibidos cruelmente con fines lucrativos para diversión de la sociedad carente de valores, de conciencia y de respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad. La sociedad, con el paso de los años, ha ido comprendiendo que las personas con discapacidad merecen el apoyo incondicional de la familia, del Estado, de todos nosotros, para que ellos puedan sentirse incluidos en todos los ámbitos de la sociedad. Porque son personas con habilidades extraordinarias, con capacidad para salir adelante. Lo único que ellos necesitan es sentirse incluidos, respetados, pero sobre todo que les den un trato digno, sin discriminación alguna. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 1,000 millones de personas, o sea, 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Las cifras de personas con discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y por el aumento de enfermedades crónicas, entre otras causas, lo que deriva que todos en algún momento padeceremos alguna discapacidad, conforme a nuestra edad avanzada. Las personas con discapacidad requieren mayor accesibilidad a la salud, al empleo, a la educación, a todos los servicios de los cuales requieren. Aún en el siglo XXI se sigue luchando por acabar con los estereotipos y prejuicios que aún existen respecto de las personas con discapacidad. Asimismo, para lograr su plena integración al desarrollo, así como por la eliminación de todo tipo de barreras que impiden el acceso a sus derechos fundamentales. De acuerdo con las más recientes cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, de 2020 en México, hay 20.838.108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental, mismas que representan el 16.5% de la población total. De estas, 13.934.448, o sea, el 11.1%, son personas con alguna limitación. 6.179.890, o sea, el 4.9%, son personas con discapacidad y 1.590.583, el 1.3%, tiene algún problema o condición mental grave. En relación con la población que reside en cada una de las entidades federativas del país, el estado de Hidalgo tiene una tasa de personas con discapacidad del 82 por cada 1,000 habitantes. Es preciso señalar que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, el Estado mexicano se compromete a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo del país. El Estado mexicano reitera su compromiso de generar condiciones que permitan a las personas con discapacidad a desarrollarse de modo integral, así como el libre ejercicio de sus derechos y libertades y sin discriminación. Es por esa razón que el día 7 de mayo del 2019 sometí a consideración de esta honorable soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, con el propósito de crear el Instituto de las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, el cual tiene como objetivo fundamental coadyuvar con los diferentes órganos de gobierno para lograr la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad de nuestra entidad federativa. Dicho instituto estará integrado
por personas especializadas en la materia de discapacidad que buscarán que se cumplan todos los objetivos planteados en la Ley Integral para Personas con Discapacidad, lo cual sería un importante avance en la promoción, protección de las personas con discapacidad, así como asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, como establece el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo antes referido. Cabe mencionar que en nuestro país, y de acuerdo a fuentes periodísticas, solo 7 entidades federativas cuentan con un instituto para personas con discapacidad, como lo es Tlaxcala, Guanajuato, Colima, el Estado de México, Zacatecas, Ciudad de México y Baja California. Cuando las cifras de personas con alguna discapacidad en México son muy altas y es un sector que ha sido abandonado por diferentes gobiernos y la sociedad en general. La iniciativa que presenté, diputadas y diputados, ante esta soberanía, para su discusión, análisis y en su caso aprobación, requiere previamente de la realización de una consulta que será directamente a las personas con discapacidad en todo el Estado, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, proyecte, presupueste y asigne una partida presupuestal suficiente en el proyecto de presupuesto de egresos del 2021, que cubra con los gastos de operación y ejecución de dicha consulta. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de este Congreso el siguiente acuerdo económico único. La 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades y competencias instruya a la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno de Hidalgo para que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 asigne una partida presupuestal suficiente de las economías y se contemple esta partida como prioridad para cubrir los gastos de operación y ejecución de la consulta a personas con discapacidad en el Estado de Hidalgo, emanada de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, con el propósito de crear el Instituto de las Personas con Discapacidad para el Estado de Hidalgo.